Bienvenido, Federico. Buen día, gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Recuerda Bueno, una tenemos. elección tan movida, entretenida, poco aburrida, podríamos decir? A esta altura del año sorprende, ¿no? Que estábamos pensando todos tener un enero bastante tranquilo y la verdad es que ha habido de todo tipo de noticias. Lo que sí sorprende es que pareciera que por el lado del Frente Amplio la decisión fue respecto de él o los candidatos y por el lado de la concertación la decisión parece venir siendo por el lado de los no candidatos, ¿no? De lo único que se habla por el lado de la concertación es quienes no están siendo candidatos o quienes no van a ser candidatos. Mientras el Frente ya ha logrado cerrar definitivamente la propuesta o la oferta electoral, en este caso, la concertación no ha podido hacerlo y hoy justo venía conversando con uno de los productores, con Guillermo Loza, acerca de, bueno, esas 14 personas o 16 que fueron, que no votaron al partido de la concertación en las elecciones internas Cambiaron pasadas, todo. y han generado todo esto, ¿no? Es decir, si hubiese habido un lema, partido de la concertación, que se presentara ahora con una oferta de candidatos, todas estas cuestiones que Domenech estaba hablando y otras que se hablaron en la semana, que a veces hasta parecen discusiones de peluquería, de vestuario, claro, ¿no? De, ay, el lema, y si va fulano, y si va no sé quién. Es como un problemón que se le generó a la coalición hoy de gobierno, que claro, en aquel entonces tampoco estaba ni prevista, ni tampoco estaba definida su distribución. Creo que el jugador clave, el jugador en este partido importante, empieza a ser Cabildo Abierto, ¿no? Ha sido el que ha marcado la agenda y ha marcado la discusión en torno a las candidaturas de la coalición. Porque quienes tanto por una opinión favorable para ser candidatos como para no, han estado siempre girando en torno a Cabildo Abierto y la figura de Manini Ríos. Ahora, ¿debería ser alguien que sea percibido como neutro? Porque ante posiciones muy definidas, como puede ser la de Manini o la de Talvi, cuyo intento de candidatura se dio a conocer el pasado viernes, inmediatamente surgen las rispideces, se arma mar de fondo. ¿Qué perfil debería tener ese candidato por la coalición? Y mira, Cristian, acá pasa siempre, ¿no? Aparece un periodista deportivo, un relator y enseguida ya queremos saber si es de Peñarol o de Nacional, ¿no? Entonces, pedir neutralidad en estos casos es casi una utopía. ¿A quién podrían introducir o fabricar, si se quiere, faltando además tan poco tiempo? Acá hay variables que son clave: el conocimiento, la dilucidación o la visibilización como una figura capaz de ser gestora, ¿no? Porque en definitiva esto no es un traje que uno se lo pone y a los 10 minutos es intendente de Montevideo o a los 10 minutos es senador. Requiere una preparación, requiere generar credibilidad por parte del electorado y bueno, y por supuesto también requiere generar la menor cantidad de antipatías posibles. El problema de Manini, básicamente, y de Cabildo Abierto, no era que, bueno, está bien, en las últimas elecciones en Montevideo Cabildo Abierto tuvo un 8% de los votos. O sea, votó por debajo de lo que votó a nivel nacional o en promedio, ¿no? Pero el problema no está en los votos que tuvo Cabildo Abierto, 8%, es razonable para un partido nuevo, sino en el rechazo que genera en votantes de otros partidos. Es el partido que genera mayores niveles de rechazo. No solamente entre frente amplistas, sino que cuando en las encuestas de opinión pública se le pregunta a los ciudadanos cuál es el partido al que nunca votaría, el que recoge mayores adhesiones entre los frente amplistas, por supuesto, es Cabildo Abierto, y entre los otros están entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. ¿No hubo como un exceso de confianza también en postular a Manini y pensar que iba a ser aceptado, digamos, de inmediato? A ver, ahí habría que meterse en la cabeza de los que lo propusieron, pero yo creo que es una jugada estratégicamente muy buena, muy inteligente. Es decir, yo no soy jugador de ajedrez, aclaro, ¿no? Pero sé que en el ajedrez muchas veces uno debe sacrificar una pieza de importancia mediana para preservar otras, ¿no? más importantes o que tienen mayores movimientos. Y en este caso lo que hace Cabildo Abierto es cerrarle la posibilidad al Partido Colorado y al Partido Independiente. Domenech no nombró al Partido Independiente hoy en toda la conversación, ¿no? Habló de Sotelo a título personal como si Sotelo fuese un individuo absolutamente orejano. En definitiva, la cuestión era zanjar la disputa con el Partido Independiente, cerrar por ahí y también marcarle al presidente electo y al resto de los miembros de la coalición que Cabildo Abierto tiene hoy un porcentaje de votos prácticamente similar al del Partido Colorado.
Pero esto no ha sido visto así y no ha sido contemplado de esta manera en las negociaciones por la distribución de los cargos en el nuevo gobierno. No es percibido tampoco muchas veces por la opinión pública, por un tema de memoria y de recordación de las marcas o de los lemas. Entonces, en este caso, Cabildo Abierto está luchando por consolidarse como un actor relevante en este juego y como un actor además casi en pie de igualdad con el Partido Colorado, que pareciera, o que es en realidad, el socio mayor de la coalición del Partido Nacional. Ahora, yendo a la gente, ¿no? A nosotros que vamos a votar, ¿verdad? Por un lado vemos cómo dentro del Frente Amplio hay un candidato, por ejemplo Daniel Martínez, que era candidato a la presidencia, no logra ser candidato a la presidencia, dice que se retira, que va a cuidar a los nietos, etcétera, pero que después vuelve a la Intendencia de Montevideo, de donde ya se fue. En las otras tiendas vemos a un Ernesto Talvi, que fue candidato a la presidencia, después fue senador, o electo senador, y que iba a ser senador, después canciller, y ahora puede llegar a ser intendente. Lo mismo pasa con Guido Manini Ríos, ¿verdad? Candidato a la presidencia, senador, ministro también de Salud Pública en algún momento, y ahora ¿no da la sensación para las personas de que cualquiera puede tirarse intendente? De que ser intendente, bueno, en fin, puedo querer ser esto, aquello, lo otro, pero ¿no se necesita una preparación especial para ser intendente? Bueno, no hay como no hay un requerimiento, por cierto, obviamente, ¿no? No, por supuesto. Para ser intendente. Pero bueno, ¿qué es lo que buscan los montevideanos? En definitiva, uno debería buscar, porque vos, Leo, nombraste hoy una serie de actores y de cargos, bueno, donde los actores daban un perfil, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Talvi, bueno, nadie duda que tiene credenciales como para ser canciller. Bueno. Manini Ríos fue director del Servicio de Salud del Servicio Militar de Salud, es decir, tienen conocimiento en la materia y no gobiernan solos, pero en definitiva, bueno, uno buscaría un perfil que estuviese de repente más asociado a la gestión, que estuviese más asociado a la administración urbanística, a la recolección de residuos, al alumbrado, es decir, a los problemas que aquejan a los montevideanos. El problema también está en no generar o no traer una figura que sea demasiado especializada como para también cerrarse el resto de los flancos de un monstruo que es la Intendencia de Montevideo. Porque el tema es que la Intendencia de Montevideo es casi la mitad del país y además tiene competencias y cometidos que muchas veces se solapan con los del gobierno nacional. Claro, ya es muy, digamos, con este escenario y con la votación de las elecciones nacionales en Montevideo, es muy difícil para la coalición aspirar a gobernar Montevideo. Sin embargo, quizás se percibe como la posibilidad más cercana esta elección municipal. ¿No debería, digamos, tratar de, bueno, buscar la forma de salir con un candidato? Si no, ya sería, en las elecciones municipales previas, prácticamente que concertación incluida, digamos, era una elección que se daba por perdida de antemano. A ver, yo no podría vaticinar que la elección está perdida, pero el Frente Amplio tiene un claro favoritismo en Montevideo por antecedentes históricos, por características sociodemográficas de la población, incluso hasta por el desempeño y por lo que muestran las encuestas de opinión pública respecto de la gestión de Daniel Martínez, que ha mejorado considerablemente en relación a la de sus antecesores. Entonces, uno debería decir, bueno, el Frente Amplio ¿puede perder la elección de Montevideo? Bueno, todo puede suceder. Entiendo que ahora pareciera que la concertación está haciendo mucho trabajo para que eso no suceda. Es decir, que en realidad la omisión de la coalición o de los integrantes de la coalición de gobierno en realidad está transformándose en un factor de triunfo para el Frente Amplio. El Frente Amplio no está necesitando hacer nada. Hace 4 o 5 días que no se habla del Frente Amplio y de las candidaturas del Frente Amplio. Estamos hablando todos respecto de lo que está pasando en la concertación y quienes no van a ser candidatos por la concertación. Ahora, dentro del Frente Amplio pensaban proponer la fórmula para el 24 de enero y se postergó para el 29, si bien la fecha final es el 8 de febrero. Es decir, hasta el 24 de enero acá habíamos hablado con Ferreri, con Villar, con Carolina Cose, con Fernando Pereira, que bueno, no había aceptado, pero bueno, estaba allí en la danza de nombres, y el 24 supuestamente se llegaba cómodamente a tener la fórmula. No pasó. No, pero digamos, la oferta del Frente está definida. Sabemos que esos van a ser los 3 candidatos. Lo que más o menos movió la aguja o tendió la balanza hacia otro lado fue la decisión del Partido Socialista, ¿no? Ahí hay una cuestión política y más interna respecto de qué es lo que va a pasar con Martínez, qué es lo que va a pasar con los socialistas, su afiliación. Pero nadie duda hoy de que los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio son Álvaro Villar,
Carolina Cose y Daniel Martínez. El tema es que en la concertación no sabemos siquiera quién va a ser candidato, no hay uno. Es decir, pueden proponer hasta 3 y no hay uno. Y esto se debe probablemente a múltiples factores, pero uno de ellos seguramente fue el triunfo en noviembre, ¿no? Es decir, y la excesiva concentración de fuerzas y de esfuerzos en la elección de octubre primero y en la de noviembre después, que distrajo la atención y que de alguna manera dejó como, bueno, cantado que ya había candidatos, ¿no? para la concertación. Todos estábamos con la idea de que Sebastián Bauzá iba a ser el candidato propuesto por el Partido Nacional para la elección municipal, y eso después no terminó sucediendo. Y ahí hay otro factor que complica, es decir, porque no olvidemos que nosotros tenemos un sistema electoral que juega también, en este caso, en contra de los partidos, porque no les permite a quienes se presentaron como candidatos en un partido para las elecciones internas presentarse como candidatos a otro partido en las elecciones municipales. Es decir, ¿por qué se está hablando ahora y se le da tanta importancia a dónde van o por qué lema van? Bueno, porque el Partido Nacional no puede postular, por ejemplo, bajo su propio lema, a Guido Manini Ríos. Claro. No puede postular bajo su propio lema a Ernesto Talvi. Por eso se había pensado en la alternativa del Partido de la Concertación. Era un partido que se ocupaba con nombres ya reservados para las elecciones municipales y en este caso se llenaban, ¿no? Digamos, como bajando los brazos el resto de los partidos que se iban a presentar, no presentando candidatos incluso, como sucedió en la elección anterior, e iban todos con la etiqueta Partido de la Concertación. El problema es que ahora hay candidatos que compitieron en las elecciones internas anteriores y que hoy no pueden competir por alguno de los lemas que están siendo ofrecidos. Vos lo decías, hace 3 o 4 días que estamos hablando de la coalición, pero en realidad hasta el martes, cuando Martínez presenta la candidatura, todo estaba enfocado en los movimientos y en los juegos de piezas que se estaba realizando en el Frente Amplio. Quedó extraño, si uno mira las candidaturas y los apoyos que recibe sectorialmente, igual quedó raro, o al menos atípico, distinto para lo que suele ser la conformación del Frente Amplio. ¿Qué pensás que va a pasar entre los 3 candidatos? Digamos, ¿fortalece las aspiraciones del Frente Amplio estas 3 candidaturas o puede llegar a generar más división? No, entiendo que el cierre, digamos, de la oferta del Frente Amplio ha sido beneficioso para el Frente Amplio, ¿no? Al exterior, digamos, del Frente Amplio ha sido beneficioso porque le permite una distribución dentro del espectro ideológico en torno a estas 3 candidaturas muy amplia. Es decir, tenemos candidaturas desde más hacia la izquierda, con apoyo de sectores de más hacia la izquierda, hasta candidaturas de lo que podríamos denominar grupos moderados, ¿no? O lo que eran los grupos astoristas, o los grupos más, el sector socialdemócrata del Frente Amplio, en torno a la figura de Martínez. El tema es que acá lo que hubo fue como una especie de barajar y dar de nuevo, ¿no? Me da la impresión que la única figura que mantuvo un alineamiento en términos de apoyo respecto de lo que fue su presencia en las elecciones de octubre o en las elecciones internas fue Carolina Cose, que, bueno, aglutinó los apoyos de Óscar Andrade y presentaron incluso una lista en común al Senado y ambos salieron senadores por esa alianza entre Carolina Cose y el Partido Comunista, y hoy está apoyada por ese sector, el Partido Comunista, más el Partido Socialista y otros sectores como Casagrande, por ejemplo. Y luego, bueno, hubo como un cruzamiento, ¿no? Es decir, algunos sectores se pasaron un poquito hacia el otro extremo ideológico. Me refiero al sector de Mario Vergara, por ejemplo, que hoy está alineado con el MPP en torno al apoyo a la candidatura de Álvaro Villar. Martínez, que fue el candidato de todo el Frente Amplio y en este caso tampoco tuvo un apoyo expreso y tan explícito del Partido Socialista en la elección, del cual era, por supuesto, él integrante y era como el representante, pero no se jugó mucho esa carta. Bueno, hoy Martínez está corrido más hacia el centro, hacia la moderación, y está apoyado por los grupos que eran el Nuevo Espacio, Asamblea Uruguay y otros grupos menores, algunos de los que apoyaron también a Vergara en su momento y se corrieron, y otros que a la hicieron vez, el cruce inverso. Digamos, también alimentando esa posibilidad de Martínez, no pierden peso en la interna del Frente Amplio, porque si no, al no tener un candidato definido, tenían que ir en la caravana con el resto, y exactamente. acá pueden marcar un perfil, pueden marcar realmente su peso y su relevancia dentro del escenario montevideano, que es el más importante para el Frente Amplio. Es decir, el Frente viene dominando este distrito, digamos, desde hace 30 años, pero además, bueno, es el candidato. Es decir, esta elección además marca un hecho relevante,
para el Frente Amplio, que es la primera vez que el Frente Amplio va a presentar competencia a su propio candidato, a su propio intendente, digamos. Martínez es el intendente electo de Montevideo, hoy no en funciones porque renunció para la campaña electoral, pero en las elecciones anteriores tuvimos variada oferta electoral por el lado del Frente Amplio. Estuvo Lucía Topolansky, Alejandro Sánchez y Virginia Cardoso en la última. Fueron 3 candidatos frentistas. Un hecho novedoso para el Frente, que siempre tenía en las candidaturas únicas un caballito de batalla, ¿no? y un peso en el discurso muy fuerte. Bueno, hoy también hay 3 candidatos, pero además uno de los candidatos que está compitiendo es el intendente que los Frente Amplistas y que la mayoría de los montevideanos eligieron en la elección anterior. Y hoy tiene 2 competidores, ¿no?, que le salen dentro del propio partido. Eso va a ser un ejercicio novedoso para el Frente de competir a su propia interna. Ahora, Martínez, en tanto candidato a la presidencia, utilizaba como claim, eslogan, ustedes lo que quieran, la frase hechos, no palabras. En palabras, él puso un tuit: no voy a ser candidato a la intendencia. En hechos, es candidato a la intendencia. Exactamente lo contrario de lo que dice. ¿Por qué volvió? Y si la gente lo pide y si mi nombre es solución, creo que esa es la frase que va a tener que usar Martínez, ¿no? Me parece que los sectores que se encontraron de alguna manera huérfanos en esta instancia necesitaron de un candidato. Creo que hubiese sido, a ver, me da la impresión de que es un poco generoso, riesgoso, no utilizar una figura como la de Martínez, porque los números de las encuestas de opinión pública no le dan mal a la administración Martínez dentro del Frente Amplio. Entonces, está bien, durante la campaña anterior se jugó la posibilidad de que no se hablara de la candidatura a la intendencia, obviamente para no dar la idea de una anticipación de la derrota, etcétera, pero en este caso, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Y en política no hay definiciones eternas, ¿no? Es decir, hemos visto gente decir que renuncian y después volver porque las actuales circunstancias así lo definieron. Hemos tenido resurrecciones, retornos. Son pocos en realidad en política los que dicen me voy y no vuelven, ¿eh? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. La verdad, no es Generalmente así. cuando no vuelven es porque no pueden volver de ninguna otra manera. No, capaz que hay alguno que, digamos, legítimamente dice, no, yo esto lo cerré y lo cerré. Sí, Fin. sí, tenemos pero ahí son, algunos, pero son los menos, digamos. muy pocos, muy pocos. Realmente son escasos los ejemplos, de verdad, Cristian, como bien señalás, pero en el caso de Martínez ha habido pedidos internos, hay cuestiones. El Frente se juega mucho, ¿no?, en esta elección municipal, porque es el espacio donde va a tener exhibición, donde va a poder plantear y planificar su estrategia para 2024 y el lugar donde los cuadros se van a empezar a ver, donde Es que los podría jugadores ser, se van a empezar a una ver. eventual derrota podría ser un golpe anímico muy fuerte para un distrito que, como bien decías, el Frente lo tiene asegurado hace 3 décadas, que ha sido también su propio bastión para impulsar sus intereses durante muchos años a la elección nacional. Es difícil, porque tiene un caudal electoral, ya lo decíamos, distribuido en la capital, que es importante, y uno de los candidatos que viene avalado por una buena gestión. Ahora, creo que hubo voces dentro del Frente que dijeron, a no dar este partido por ganado tampoco. Bueno, ese tema del exceso de confianza, creo que al Frente le viene bien, o le viene muy bien la lección aprendida a partir de noviembre. Pero yo la verdad es que tengo pocos elementos para pensar que el Frente Amplio podría perder la elección, más además sin tener una oferta definida del otro lado. Si uno me dijera, bueno, se conocen los candidatos de la coalición de gobierno y hay un candidato que es realmente aprobado por la ciudadanía, es una persona de gestión intachable, querido por los montevideanos, las encuestas de intención de voto muestran un repunte a partir de esa definición. Pero estamos por ahora no lo hay. 13, 14 días del cierre y no hay candidatos. ¿Hay algún departamento que sí tenga la fórmula? Porque además recordemos, ¿no? Está Canelones, que Canelones es un punto fuerte, casi una continuación de Montevideo, ¿no? En lo que tiene que ver con la importancia y la incidencia, ¿verdad? De Vos esta decís de la intendencia. coalición, de la Claro, coalición. Sí, sí, claro, de la coalición. Porque al no haber encuestas tampoco sabemos, ¿no?, cómo viene la mano, ¿no? Quién viene más arriba, quién viene más abajo. Pero bueno, ¿hay en otros departamentos ya fórmulas definidas? Sí, a ver, como antecedente lo más cercano que tenemos son los desempeños electorales en octubre de los distintos partidos. Claro, uno me dirá, a partir de la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, el escenario no se ha mostrado muchas veces congruente entre lo que la gente vota en octubre y lo que termina votando al año siguiente en la elección municipal. Pero bueno, es un primer indicio y de ahí por lo menos surgió
un departamento donde hay ya algunas definiciones, como puede ser Salto, por ejemplo, donde hay acuerdos entre Cabildo Abierto y algún sector del Partido Nacional para presentar candidatos comunes o para presentar listas de candidatos a la Junta Departamental bajo un lema distinto al que se presentaron o al que esos individuos están adheridos. Pero en definitiva hay pocos departamentos donde la oferta electoral esté cerrada, ¿no? Rocha es otro de los departamentos donde hubo acuerdo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, pero siempre el actor de acuerdo y siempre el que está en el medio y el que está en la discusión es Cabildo Abierto. Terminamos siempre, como dijo Domenech hace poco, terminamos casi siempre, indefectiblemente, hablando de Cabildo Abierto y de Guido Manini Ríos, en estas instancias donde lo que se necesita es articular, donde lo que se está necesitando es un acuerdo. La figura que está siempre ahí ¿Se está accionando o reaccionando en torno a Cabildo Abierto o a Manini Ríos? Sí, sin duda. Federico Irarrázaval, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Gracias por el análisis absolutamente claro.